Bienvenida y un fuerte aplauso a Padre Fidel Oñoro en esta mañana. Muchas gracias, hermano Carlos, por esta presentación. Ah, caramba. Está con nosotros nuestro obispo, Monseñor Rodolfo Valenzuela. Vamos a recibirlo de pie con un fuerte aplauso, nuestro pastor. Todos de pie, hermanos, fuertes aplausos, que se escuchen las palmas para darle la bienvenida a nuestro pastor acá en la diócesis de la Verapaz. Bienvenido. Siéntense, por favor, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la Verapaz y gracias también por esta bienvenida al encuentro. Me alegra mucho estar con el Padre Fidel y con todo el movimiento de renovación carismática. Ojalá que sean unos días para planificar y animarnos en la misión común. Feliz día y muchas gracias. Excelentísimo Monseñor Rodolfo, mil gracias por estar con nosotros. Fuertes palmas, por favor, hermanos. Es una gracia muy especial contar siempre con el apoyo de nuestros pastores. Que Dios le bendiga, querido Monseñor. Le decía al hermano Carlos, gracias por la amable presentación que ha hecho de este servidor. Creo que era suficiente con decir uno que intenta ser discípulo del Señor. Ya, era suficiente. Mi gratitud al hermano Nelson, presidente de la directiva de la Renovación Carismática Católica en Guatemala, a él y a todos los directivos por el privilegio que me dan de ser parte de este 19º Encuentro Nacional de Líderes de la Renovación Carismática de este país. Ciertamente es hermoso sentir esta unidad de iglesia, sentirnos un solo cuerpo, hermanos de los 22 departamentos que representan la iglesia con sus diócesis, avivada también por la corriente de gracia de la renovación carismática en todos los rincones de este país. Vamos a entrar en materia, vamos a hacer un recorrido en este día y medio que nos queda en 4 pasos. Y vamos poco a poco a delinear, a profundizar este lema que nos propone Haris para toda la renovación carismática en el mundo, y aquí en Guatemala lo recibimos, lo apropiamos y le damos vida como el Espíritu quiere que entre nosotros se lleve a cabo. 3 palabras claves: llamados, transformados y enviados. Llamados, transformados y enviados. Vamos a repetir las 3 palabras: llamados, transformados y enviados. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a aprender bien este lema, y lo vamos a hacer. Suelten lo que tengan en la mano, la Biblia, la cartera puede tenerla en la mano si quieren. Vamos a hacerlo así: llamados, ¿cómo es cuando se llama? Llamados, transformados, lo hacemos así con un transformado, que se sienta el estremecimiento, que quedemos despelucados, que quedemos así todos transformados y enviados. Primero, llamados. Segundo y tercero, enviados. De nuevo se llama. Ahora, en esta llamada interviene de manera especial el Espíritu Santo. Somos llamados con la voz del Espíritu Santo
transformados en el fuego del Espíritu Santo y enviados con el viento del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo juntos. Llamados, transformados y enviados. Ahora yo solamente voy a decir las tres palabras y ustedes completan con el Espíritu Santo. Llamados con la voz del Espíritu Santo, transformados en el fuego del Espíritu Santo y enviados con el soplo del Espíritu Santo. ¿Se acordarán? Vamos a ver. Llamados, transformados, enviados. No, tienen una excelente memoria. Así da gusto hablar aquí. Así me gusta. De nuevo. Llamados, transformados, enviados. Ahora va a ocupar la mano. Si su Biblia, agarre la Biblia. Carismático que no tiene Biblia a la mano, le falta algo. Cristiano católico que no tiene la Biblia en la mano, le falta algo. Lo puede tener en el celular también, porque ahora estamos en el mundo digital, entonces uno ya se evita el librito, entonces el libro, entonces también se vale, Levanten por favor la Biblia. Yo quiero ver las Biblias. ¡Uy, qué maravilla! Muy bien, las Biblias. Y vamos a decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos con la voz de tu Espíritu. Amén. Podemos sentarnos. Puesto que ustedes son líderes, y un líder es organizado y tiene su cuaderno, escriban en su cuaderno tema número 1. Vamos así ordenados, como en la escuela. Tema número 1: el discipulado de la cruz pascual de Cristo. Tema número 1: el discipulado de la cruz pascual de Cristo. Y vamos a introducir este tema con dos textos. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta, la vamos a buscar en nuestras Biblias. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. Los voy a poner en contexto. En su segundo viaje misionero, iniciado en torno en el año 50 después de Cristo, aproximadamente unos 20 años, después de la muerte, resurrección de Jesús y de Pentecostés, Pablo llega como misionero al mundo griego. Funda la comunidad de Filipos, Tesalónica, Berea, tiene un fracaso en Atenas, funda la gran comunidad de Corinto
donde dura 18 meses, y luego sigue hasta la ciudad de Éfeso. Era una ciudad capital. En la ciudad de Éfeso, Pablo dura aproximadamente 4 años. Funda la comunidad en el fuego del Espíritu Santo, habiéndole anunciado el poder salvífico de la muerte y resurrección de Cristo, que se hacía vida en la acción del Espíritu Santo. Y Pablo allí se dio cuenta de una cosa, algo que no había hecho en Corinto, porque uno esto del acompañamiento y de la pastoral lo va aprendiendo en la práctica, y Pablo fue aprendiendo de la experiencia. Cuando llega a Éfeso se da cuenta de que tiene que formar bien a los ministros, y entonces se ocupa de la formación de uno que será quizás uno de sus mejores amigos, de sus colaboradores más fieles, el que le ayudaba a resolver los problemas más graves. Se llamaba Timoteo. Pablo estuvo rodeado de 28 colaboradores. El equipo misionero de Pablo llegó a tener 28 colaboradores, pero entre ellos se destaca uno al que Pablo le invirtió más. Se llamó Timoteo. Cuando había un lío, por ejemplo, en Filipos, otro que se dio también en Corinto, ¿a quién mandaba Pablo? Timoteo. Cada vez que algo no funcionaba, ¿quién llamaba? Timoteo. Que hay una pelea, Timoteo. Que no están ayudando con la colecta, Timoteo. Necesitamos Timoteos, que resuelvan, no que empeoren, que resuelvan los problemas de la iglesia. Y entre él y Pablo había una gran comunión. Qué importante es esto. Y Pablo escribe las cartas a Timoteo como un testamento, o mejor, es el seminario de Timoteo, es la escuela de formación de un líder. Esas son las cartas a Timoteo. Cómo se forma un líder de comunidad cristiana, cómo dirigir la comunidad. Y Pablo lo hace con instrucciones muy claras, muy precisas. La lectura de las 2 cartas a Timoteo merece realmente buena dedicación, pero yo quiero centrarme en una sola frase, quizás una de las frases claves, lo que Pablo le dice al servidor, al ministro, al líder de la comunidad, para cuando él ya no esté y continúe la obra de Dios en medio de su pueblo. Pablo le dice algo que de ninguna manera puede descuidar, no puede olvidar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Por esto te recomiendo, en griego se dice parakaló, te exhorto, te animo, casi que te exijo, es fuerte eso, que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjense que Pablo, que da instrucciones muy precisas para la dirección de la iglesia y de una ciudad capital como la de Éfeso, tremenda ciudad, era un puerto de 600,000 habitantes y donde florecieron comunidades cristianas que marcaron la historia del cristianismo de los orígenes. Pablo lo que acentúa en primer lugar, lo que no puede olvidar de ninguna manera el servidor de la iglesia, es eso. Te recomiendo, te pido, te suplico que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El verbo fuerte aquí es reavivar.
te pido que reavives. Como estoy aquí ante un auditorio de alto nivel, que son, inclusive veo que aquí hablan diversas lenguas, ya me di cuenta, ya quisiera yo aprender alguna de las lenguas que se hablan aquí. Lo voy a decir en griego. Miren, no le tengan miedo al griego del Nuevo Testamento. Si ustedes vieran, en Grecia hasta los niños hablan el griego. No se preocupen, es fácil. Claro. El término que Pablo utiliza es anazopireo. Así, escuchen bien. Anazopireo. Zo significa vida. Pireo, piros, fuego, fuego. De ahí viene pirómano, el que le gusta jugar con la candela. Ana significa, es una preposición que significa levantar. Levanta vivificando el fuego, literalmente sería eso. ¿Qué es lo que Pablo le pide, le exige a un servidor de la iglesia? Que esté continuamente avivando la llama. El término clave ahí es fuego. El fuego es más o menos como cuando uno tiene un fogón y con el paso de los días se va llenando de ceniza, y es tanta la ceniza que ya no se ve el fuego, y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que soplar. Sopla la ceniza acumulada. Sopla aquello que con los días se va volviendo costra, se va volviendo peso. Suéltalo, déjalo, y haz que vuelva a levantarse la llama como en el primer día. Anasopireo, sopla, que tú sientas esa emoción, ese fuego, esa pasión, esa experiencia fuerte que marcó tus inicios con el Señor. Te recomiendo, te pido, te exijo que soples el fuego, que no te acostumbres, que vuelvas a aquel día en que yo te impuse las manos, Timoteo, y entonces recibiste, el término es el carisma de Dios. Carisma es don. Cuando tú recibiste por mi imposición de manos, Timoteo, el don, carisma, el carisma, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. De esta manera entramos en nuestro tema. ¿Por qué estamos aquí? Vinimos a soplar el fuego. Vinimos a dejar, mandar lejos las cenizas, todo lo que pesa, y hacer que se levante de nuevo, como en el primer día, la llama de Pentecostés. Para eso estamos aquí. Hay una segunda cita, vamos a mover la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. No tengan pena de mover la Biblia, de pasar las páginas. Si se le deshoja, yo le doy una nueva, pero mueva la Biblia, sacuda la Biblia. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 34: recuerda, haz memoria de los días antiguos, de los días pasados, en que después de haber sido iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate. Atención, que esta frase de Hebreos nos ayuda a entender bien por qué Pablo le pedía a Timoteo que mantuviese viva la llama, que todos los días estuviese soplando, botando la ceniza, el peso, y que apareciera clara, luminosa, calurosa la llama del Espíritu Santo. ¿Por qué?
Hebreos 10:34. Porque después de esta iluminación, como dice ahí, es el bautismo en el Espíritu, después del bautismo comienzan las pruebas. Después del bautismo comienzan las pruebas. Acuérdate cómo después de haber sido iluminado, pasaste por obstáculos, por dificultades, por penalidades. Y entonces, ¿qué se necesita para avivar la llama? ¿Qué se necesita para que el fuego vuelva a levantarse alto? Lección número 1, el tema de la mañana de hoy. Primer tema, lección número 1. Aprende a cargar la cruz. Aprende a cargar la cruz. Con esto ya hice la introducción. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que se le pide a un ministro, un servidor de la iglesia, cada vez que se levanta por la mañana? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? No, un huevo frito no. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? No, el café no. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ah, ya, perdón, es que de aquí arriba no se escucha bien. Avivar la llama, avivar el fogón, avivar la hoguera. Sopla, levántate cada día y vuelve a avivar ese fuego del Espíritu en ti. Primero, aviva la llama. Vamos a repetirlo todos. Primero, aviva la llama. Y entonces, con esa llama, tú vas a enfrentar las pruebas. Y vamos a hablar ahora entonces de pruebas. De un discípulo del Señor, para que pueda perseverar, transitar, caminar en el seguimiento de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo para realizar el proyecto del Padre en el mundo, tiene que aprender a cargar la cruz. Tiene que aprender a cargar la cruz. Primera lección. Aprender a cargar la cruz. Vamos a repetir el título. Aprender a cargar la cruz. ¿Y cómo aprendemos a cargar la cruz? Hubo uno que ya nos dijo cómo. Uno ya nos lo enseñó. Se llama Jesucristo. Vamos a abrir el Evangelio. De nuevo, mueva la Biblia. No tenga pena de mover la Biblia de arriba para abajo, de abajo para arriba. Sacuda la Biblia. Que le salga el polvo a la Biblia. Sáquela, mueva la Biblia. Que si se le deshoja yo le doy otra, pero muévala. No, esa no todavía no me la deshoje porque después me la hace comprar ahora. Marcos capítulo 8. Vamos a escuchar la voz de Jesús. Nos devolvemos a ese comienzo discipular, a ese camino de Jesús con los discípulos, y nos iremos elevando en las 4 lecciones cada vez más. Pero partimos del camino de Jesús con los discípulos, cuando los discípulos, tratando de ser fieles a Jesús, no conseguían entender nada. Marcos capítulo 8, versículo 34. Decía, ¿ya lo tenemos listo? Bueno, decía a todos. ¿Qué decía Jesús? Decía a los discípulos y a todos, 2 puntos, abre comillas. Si alguno quiere venir en pos de mí, cargue con su cruz, pero niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Cierra comillas, punto y aparte. Vamos a volver sobre esta palabra de Jesús y vamos a ampliarla. Viene del mismo Maestro, de Jesús. Es lo que quiere que vivamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Vamos a repetirlo todos. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, cargue con su cruz. Y entonces, sígame. Otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Dígale la frase al hermano que está al lado, alguno de los hermanos, a la derecha o a la izquierda, cualquiera. Dígaselo de memoria, sin mirar la Biblia. A ver, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, atención con la fuerza de esta frase. Esta es la condición indispensable para ser discípulo de Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, es lo mismo que si alguno quiere ser de los míos. Si alguno quiere llamarse discípulo mío, de mi comunidad, de mi escuela, de mi iglesia, quiere ser de los míos, si quiere, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Por lo tanto, es una condición imprescindible. Pero vamos a desgranar un poquito más esa frase. Esta lección de Jesús tiene tres ideas principales. Hay tres ideas que Jesús quiere escribir a fuego en el corazón de sus discípulos. Tres ideas que uno nunca puede olvidar. Primero, si alguno quiere, ahí comienza todo. Si alguno quiere. Jesús no dijo, ustedes tienen que. Él no habló así. A ustedes les tocó hacer esto. Él no habla así. Un líder no habla así. Un buen maestro no habla así. Jesús habla de otra manera. Si alguno quiere. Esto es un llamado. Y un llamado es en la libertad. Se puede decir sí o se puede decir no. Es en la libertad. Si alguno quiere, es decir, si tu corazón está de acuerdo, si por allá por dentro tú estás motivado, si alguno quiere ser mi discípulo, venir en pos de mí. Pero aquí hay un punto. Atención con lo que voy a decir, porque voy a soltar aquí una gorda, una fuerte, tremendo peñón. Si alguno quiere, ¿qué? Cargar la cruz. Negarse a sí mismo, cargar la cruz. Y aquí viene un punto. Y este es la primera idea de Jesús. La cruz se carga desde la libertad, no por imposición. Cargar la cruz es una elección, es una decisión. Como Jesús mismo lo tuvo que decidir. Podía haber tomado otro camino. Jesús también decidió. Y nos dice a nosotros, toma la decisión. Elige. Si alguno quiere. Claro, inmediatamente viene la pregunta. Yo sé que la están pensando algunos. Padre, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo soy libre para escoger o no la cruz? Si alguno quiere, cuando yo tengo una cruz que yo no he buscado, tengo una cruz que yo no he elegido, se me ha impuesto en la vida, tengo un hijo con problemas, tengo una enfermedad que yo no me busqué. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me piden? Me dicen ahora, si tú quieres, cuando hay cosas que yo no he buscado, es más, que yo no quisiera que sucediesen. Tengo una vecina insoportable, tengo una persona viciosa que no consigo controlar, tengo un pecado que no consigo manejar. ¿Cómo así que si yo quiero? Por mí yo no quiero.
Pero atención, vamos a pensarlo bien. La cruz no se impone, se propone. Ahí está. La cruz no se impone, se propone. Vamos a entender bien eso. La cruz no se impone, se propone. Que quede bien clarito en el cuaderno, ¿eh? La cruz no se impone, se propone. Vamos a repetirlo todos bien bajito. La cruz no se impone, se propone. O sea, la cruz no es una imposición, es una elección. La cruz no es una imposición, es una elección. Y me van a preguntar, pero ¿dónde está la libertad? Cuando yo no lo busqué. Cálmate, no te me pongas nervioso, tómate una manzanilla que ya te lo voy a explicar. Cálmate, cálmate, tómate una aspirina que ya te lo voy a explicar. No te me pongas nervioso, cálmate, ya te lo voy a aclarar. Pero la primera lección de Jesús es esa, el primer énfasis. Si alguno quiere, ya está. Si alguno quiere, ¿qué quiere decir? La cruz no se impone, se propone. Es más, ni Dios, miren que voy a decir aquí una cosa fuerte, muy fuerte. Ni Dios impone cruces. Cuidado con la imagen de Dios, del Dios revelado en la historia de un pueblo y testimoniado en la Escritura. Ni Dios impone cruces, ni nosotros tenemos ningún derecho a convertirnos en cruz de otros, en cruz de nadie. Mucho cuidado con eso, porque yo ya escuché una vez por allá un marido que decía: es que yo soy la cruz de mi esposa para que se santifique. Y yo casi me quito el zapato y le doy donde la mamá le puso el chupo para que respete. Nadie tiene derecho a ser cruz de nadie. Nadie tiene ni permiso. Nadie tiene permiso para hacer sufrir a otro, de ninguna manera. Sinvergüenza, descarado. Ni Dios nos manda cruces, ni nosotros tenemos derecho a convertirnos en cruz de un hermano. Primer énfasis de Jesús: si alguno quiere. Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Repitamos la frase: si alguno quiere venir en pos de mí, cargue con su cruz y sígame. Segundo énfasis, segunda idea, vamos a avanzar. Segunda idea, la primera en la libertad, con libertad y por amor, como vamos a ver enseguida. Segunda idea, Jesús dice enseguida cómo se camina como discípulo de Él, cómo se camina en el seguimiento, cómo se hace el discipulado. Y Jesús dice que hay dos fuerzas, escuchen esto, como dos pedales de la bicicleta, dos pedales de la bicicleta. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Es lo que dice enseguida. Miren los dos verbos centrales, dos fuerzas, dos decisiones que tienes que tomar, que son como las dos ruedas, las dos pedales de una bicicleta. Podríamos decir también como los dos rieles de un tren. No se puede con uno solo, se necesitan los dos. O también, si quieren, más fácil todavía, como los dos pies, así, como estoy haciendo yo ahora. Los dos pasos: niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Segunda idea: ¿cómo se camina y se crece en el Señor? Una vez que hemos vivido el bautismo en el Espíritu, la experiencia fundante de volver a encontrar a este Dios vivo en nuestras vidas, comienza el seguimiento de Jesús en la fuerza del Espíritu. ¿Y cómo se vive? Con dos verbos. Con dos verbos: niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Vamos a hacer un ejercicio. Pongámonos de pie otra vez. Pongámonos de pie.
Soltemos de nuevo el cuaderno, un momentico nada más, soltémoslo un momentico. ¿Qué hace bien? Soltémonos un momentico. Los dos verbos, ¿cuáles son? Pero son dos pasos, porque se trata de un caminar, de un crecer, de un avanzar. No es como la bicicleta que yo tengo en mi casa. Mi bicicleta es estática. Y mi superior dice que está muy buena para colgar la ropa, porque yo ya ni la uso. Tiene una bicicleta, pero para cargar la ropa. No, esta bicicleta es para andar. Entonces vamos a andar. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. A ver, ¿qué se ve? Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Niégate a ti mismo, carga con tu cruz. Ya, podemos sentarnos. A ver, vamos a mirar, vamos a tomarle el peso a esos dos verbos. ¿Cuál es el primer pedalazo? El primer pedalazo que da un discípulo del Señor, la primera fuerza, ¿cuál es? ¿Cómo es? Niégate a ti mismo. Escríbelo ahí. Niégate a ti mismo. Es lo primero que tienes que hacer. Pero yo tengo que decirles en esta mañana, mis queridos hermanos, que lamentablemente, infelizmente, este verbo, negarse a sí mismo, se convirtió en estos 2000 años de espiritualidad cristiana en uno de los verbos más maltratados, más malentendidos, más abusados. Eso de niégate a ti mismo, lo han entendido como que mi cuerpo no vale nada. Hay un movimiento que es muy antiguo, del origen del cristianismo, siglo III, maniqueísmo. Entonces todo lo del el cuerpo es malo y los sentimientos son malos, y entonces llevaban a las personas a castigar el cuerpo. Bueno, todas esas cosas, y entendieron el niégate a ti mismo así. Y le voy a decir una cosa. Para mí personalmente, una de las cosas que más me costó para entrar en el camino del sacerdocio fue esta frase. Me costó mucho. Yo entré al seminario mayor, de 15 años, casi no me reciben, porque yo estoy en la escuela desde los 3 años, entonces a los 8 ya había terminado la primaria, a los 14 y medio, 15 ya había terminado todo. Y yo entré al seminario temprano, y yo estaba en plena adolescencia, con las hormonas alborotadas, descubriendo la vida, muchas cosas, y yo le agradezco a Dios que me haya llamado temprano. Me hizo mucho bien. Pero una de las frases con las que yo no podía, me costaba un trabajo, era esa: niégate a ti mismo. Yo había vivido, cuando tenía 12 años, mi bautismo en el Espíritu en la ciudad de Barranquilla, de donde yo procedo, cuando en el año 1976, fue el Pentecostés de 1976. Y yo vengo de una familia muy católica, no tanto mi papá, pero mi madre sí. Una familia sobre todo del lado materno muy católica, y pues había sido educado en la fe de una manera muy correcta, yo diría, muy tradicional, en el catecismo, poca palabra de Dios, pero bueno, pero sí en una doctrina muy sana, y en unas devociones que todavía no olvido, muy bonitas, que me hicieron mucho bien. Pero cuando tenía 12 años, 1976, llegó a Barranquilla un sacerdote de mi comunidad. Yo soy de los padres eudistas, que no es nudistas, sino eudistas. Algunos entienden budista, padre, no, budista no, eudista. Nudista, tampoco, menos. Bautista, no, eudista. Yo siempre tengo que explicarlo 1000 veces, pero llegó ese padre muy lleno del Espíritu. Empezaba la renovación carismática en Colombia, y a mis 12 años, en plena pubertad, viví el bautismo en el Espíritu, y para mí fue un gran gozo. Recuerdo que con mis compañeros de grupo, los que comenzamos,
nosotros vivimos una renovación carismática muy, yo diría, la que yo conociera más contemplativa, sí, en el gozo del Señor. Además que yo soy caribeño, entonces, claro, era muy festiva, pero nuestra pasión, lo que más nos movió en el espíritu fue un deseo muy grande de misión, de evangelización. Y recuerdo que cerca del colegio estaba el estadio de Barranquilla. El equipo de Barranquilla, por cierto, el equipo de fútbol de Barranquilla, que se llama el Junior, yo digo, es como el ejército de Israel. Tiene el mejor capitán, tiene los mejores jugadores, tiene el mejor entrenador, pero siempre pierde los partidos. Y lo mismo le pasaba a Israel, tenía Yahvé Sebaot, pero cada rato los volvían miseria, los filisteos, hasta que apareció David. Nuestra locura de púberes, adolescentes, era ir al estadio, no dentro del estadio, nos quedábamos fuera de la grada, así donde está la boca. Y cuando entraba la gente, nosotros le repartíamos papelitos, cantábamos alabaré y cantábamos vamos a bendecir al Señor, porque todo el mundo venía al estadio con tambores, pitos, y nosotros teníamos los nuestros, pero para alabar al Señor. Y resulta que había un locutor de fútbol en Barranquilla, que era un tipo que tenía la boca muy sucia, muy grosero. Y cuando el árbitro hacía algo que a este locutor no le parecía, él ya tenía entrenada toda la gradería. Él decía el corito celestial, ¿no? Vamos a entonar el corito celestial. Él no lo decía expresamente porque si no la policía lo agarraba. Decía corito celestial y todo el mundo ¿saben qué es, no? Le recordaba la progenitora al árbitro. Y nosotros afuera, cuando comenzaba el corito celestial dentro del estadio, nosotros con los tambores, ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Y éramos felices. Éramos felices. Así empezó mi camino en la renovación. Pero cuando entré al seminario, ¡ay, Dios mío! Me costó un trabajo. Porque yo pertenezco a esta congregación fundada por Juan Eudes, que era tremendamente estricto. Y el principio que colocó para los miembros de esta congregación fue: el principio es la cruz y la negación de sí mismo. Y yo no podía con eso. Yo le decía a mi director espiritual, pero yo no entiendo. Yo leo en el Génesis que Dios vio que todo era bueno y ahora resulta que todo es malo. No entiendo. Entonces, ¿Dios lo hizo bien o lo hizo mal? Porque ahora resulta que yo no puedo sentir nada, no puedo mirar nada, ¿verdad? Porque todo es malo. No puedo. Yo no puedo con eso. Pero peor todavía, porque nuestro fundador nos hacía recitar una oración. En las constituciones primitivas, así se llama, pues nuestras constituciones, él era tan estricto, yo diría casi psicorrígido, pero muy estricto. Él decía cómo un cristiano tiene que vivir el día. Él era así. Porque no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tenemos que parecernos a Cristo, decía él. Entonces él decía cómo come un cristiano, cómo camina un cristiano, cómo lee la Biblia un cristiano, cómo salud, todo. Decía inclusive, cuando te vayas a acostar, cómo se va a dormir un cristiano. Él dice, te sientas en la cama y piensas en tu muerte. Y entonces, como Cristo, te acuestas, te tapas y es como la piedra del sepulcro que te cubre. Y yo, Dios mío, yo así no, me da pesadilla. ¿Cómo que así duerme un cristiano? O sea, tú mueres con Cristo. Y por la mañana, cuando te despiertas, abres los ojos y entonces mueves la tumba del sepulcro, la piedra del sepulcro. Miren la imaginación de este señor. Quitas la piedra del sepulcro, te levantas y dices, aleluya, resucité, ¿no? ¿Ustedes se imaginan eso? Imagínense eso. Y entonces, sentado en la cama,
uno tenía que pronunciar una oración. Por fortuna, él no decía si uno pisaba con el pie derecho o el pie izquierdo, eso no lo decía. Pero sí decía, el eudista, cuando sale de la cama, lo primero que hace es, se arroja al suelo, besa el suelo y pronuncia una oración. Que por cierto, la recitábamos en latín. A mí estas canas significan algo, yo aprendí, rezaba en latín, que era nihil sumus, nihil possumus. Significa, Señor, en primera persona, nada puedo, nada tengo, nada valgo. Soy solo miseria y confusión. Soy el último de los hombres y el primero de los pecadores. Valgo tanto como ese gusano que está en la punta de este cuarto. No soy nada, Señor, pero tú lo eres todo. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Dígame, ¿quién se levanta después de eso? Yo quedaba vuelto una plasta en el suelo después de eso. Y ¿cómo así que soy el último de los hombres y los primeros de los pecadores? Que soy una larva y que, ¿cómo así? Yo le dije a mi director espiritual, mire, yo no estoy con duda vocacional. De hecho, hasta el día de hoy no he tenido duda vocacional. Yo digo, no. Yo me lo planteo y dice, ¿por qué no tengo duda? Pero la duda que sí tuve era si yo iba a poder vivir el Evangelio. Porque dije, si esto es el Evangelio, yo no puedo. Yo no puedo. Si esto es lo que el Señor me pide, yo no puedo. Hasta que entendí. Niégate a ti mismo. En el texto bíblico, atención estudiosos de la Biblia, en el texto bíblico Jesús utiliza un verbo que en griego suena aparneomai. Aparneomai significa literalmente saber decir no. Eso es negar. Saber decir no. Pero miren, ¿qué es lo que Jesús le pide a un discípulo? Lo que le pide es que tenga carácter. Cuando es sí, cuando es no, es no. Esto es lo que Jesús está pidiendo. Discípulos con carácter. Y eso es la negación de sí mismo. Aprende a decir no. Aprende a decir no a ti mismo. ¿No a qué? ¿A qué le digo no? ¿A mi cuerpo? ¿A la belleza de la naturaleza? ¿A la hermosura de la creación? ¿A la bondad de la creación? No. Es no a aquello que se contrapone al Evangelio. Aquello que es contrario a Jesucristo. Esa es la negación de sí mismo. Es niégate, aprende a decirte no a ti mismo. Pedro, este es el mismo verbo, escuchen, el mismo verbo que aparece en las negaciones de Pedro, en la pasión de Cristo. Es el mismo verbo, las negaciones de Pedro. Solo que Pedro todo lo entendía al revés. Pedro todo lo entendía al revés. Jesús le dijo, niégate a ti mismo. ¿Y qué hizo Pedro? Negó fue a Jesucristo. No, hombre, no era a mí, era a ti. Pedro, por favor, todo lo entiendes al revés. Negarse a sí mismo es decirse no con firmeza cuando uno es jalado, atraído hacia algo que no es de Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Un cristiano, y aquí le voy a decir un carismático, no por el hecho de ser bautizado, crismado, bautizado en el Espíritu, no por eso vive dentro de una cápsula de cristal. El bautismo en el Señor no es un seguro antiproblemas, es todo lo contrario. No es un seguro antiproblemas. No pienses tú que por ser cristiano ya estás en una redoma, en una cápsula
donde no te va a pasar nada. No, al contrario, un cristiano, escuchen, un cristiano, un discípulo del Señor, es igualito a todo el mundo en cuanto a las circunstancias de la vida. Después también le chocan el carro, también le mientan la madre, también se enferma, también se le muere la mamá, también le fracasa un negocio, también le proponen negocios corruptos, también. Hermano, usted no está exento, no está exento de ningún problema. Ser cristiano no es una vacuna antiproblemas. ¿Qué es lo que te hace cristiano? Que tú sabes decir no a aquello que se contrapone a Cristo. Eso marca la diferencia. La vida todos los días nos la pone de todos los colores, todos los días, todo el tiempo. Cosas buenas, cosas malas, de un tipo o del otro. Por eso Jesús tiene una parábola que dice que es como un pescador que se sienta a la orilla del mar y dice: este pescado está bueno, venga para acá. Este pescado todavía está chiquito, va para allá. Eso es un cristiano. Un cristiano está decidiendo, eligiendo todo el tiempo. Esto es de Dios, venga para acá. Esto como que no es de Dios, para afuera, no es conmigo. Eso es carácter, eso es negarse a sí mismo. Saber decir no a aquello que se contrapone a Cristo. Pero voy a decir una cosa todavía más fuerte. Queridos hermanos, decirse no a sí mismo es muy difícil. Decirse no a sí mismo es muy complicado. A veces, yo lo digo por mí, a veces, bueno, es que todo el tiempo somos solicitados. La vida nos está solicitando, nos está invitando, el bien y el mal. Dios y el demonio están todo el tiempo ahí. Y yo tengo que saber decir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, suelta el pollo que es de las ánimas, va para afuera, conmigo no es. Pero hacer eso no es fácil, es doloroso. Hay días en los cuales yo digo: ay, tengo unas ganas, ay, cómo me gustaría ir a hacer tal otra. Pero tengo que decirme: no, Fidel, no, que no. Y me cuesta. De aquí viene una palabra muy importante en la historia de la espiritualidad. ¿Saben cuál es? Mortificación. Mortificación. Mortificación en nuestro diccionario cristiano significa el arte de saber morir. El arte de saber morir a sí mismo. Claro, mortificación no es: me voy a colocar aquí en la cintura una cosa que me puye y que me dé cosas y entonces estoy mortificado. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Donde yo tengo que morir es en esos momentos en los que me jalan para un lado, me jalan para el otro, y yo digo: aquí viene, y de esto hablaremos por la tarde, en el Espíritu Santo me dará el olfato para decir: hoy, esto no es de Dios, no vaya por ahí. Dios te invita por acá. Pero claro, yo digo: ay, ¿cómo me habría gustado? ¿Cuánto me habría gustado? En el momento duele, es una muerte. Me lo perdí, siento que me muero. Pero después es una gran felicidad. Yo digo: ay, menos mal que no lo hice, digo yo. Eso se llama mortificación. Es el ejercicio del saber morir. Del saber morir al hombre viejo. Del saber morir a lo que no es de Cristo y que todavía está serpenteando el mal. Está serpenteando ahí, tratando de apartarme del Señor. Y yo tengo que decirle con conciencia, claridad y firmeza: no. Esa es la negación de sí mismo. Y yo todavía agrego algo más. Yo veo aquí, en este respetable auditorio,
que representa todo este hermoso país de Guatemala, veo un buen grupo de jóvenes. Me alegra mucho ver tantos jóvenes. Ahí están. Mire, hasta Rafael gritó. Hasta Rafael Góngora se emocionó. Vean, yo les digo, jóvenes, yo siento pena, porque hoy ser cristiano en edad juvenil es más difícil que nunca. Cuando yo era niño, no hace mucho, hace 60 años nada más, a mí me tocó vivir, miren, una época no había celular. Hoy cuando mis sobrinos me dicen, tío, y cuando tú eras niño, no, ¿y cómo hacías para vivir sin celular? Yo era más feliz niño. Ellos se imaginan, mis sobrinos piensan que ya nacimos con todo lo que tenemos hoy. Y yo les digo, miren, les digo a mis sobrinos, miren, cuando yo era niño, la televisión era en blanco y negro. En blanco y negro. Y no me lo creen. No tenía color, no. Y si yo quería ver color, le tenía que colocar un plástico delante para imaginar que había color. Imagínense, mis sobrinos no me creen. Es más, en esa época, la televisión en Colombia solo tenía 2 canales. En mi familia somos 9 hermanos. Imagínense ustedes la pelea para ver televisión cuando eran 2 canales. La mitad para un canal, la otra mitad, y era muy complicado. Hoy, ¿cuántos canales de televisión tenemos al alcance? Creo que no exagero si digo al infinito. Si ya era difícil antes decidir, hoy es mucho más difícil. Y por eso hay gente que con el celular se la pasa, eso es en inglés, scrolleando, y pasa página, y salta de aquí, salta de allá. En la internet pasa página. En mi comunidad, yo vivo con un padre que tiene 90 años, y para mí es una gracia ese padre, porque cada semana tenemos que cambiar el control de la televisión por causa de él. Porque él está viendo televisión y de pronto estamos viendo el noticiero. Ay, esperen, novela, pasa la novela. No, esperen, partido de fútbol. No, esperen, un documental de y todo el tiempo cambie, pase. Hoy el problema es que tenemos tantas opciones, tantas posibilidades, que no sabemos ya qué escoger. Y ahí es donde está la dificultad. Para poder, escuchen esto, para poder decir sí, llamado, para poder decir sí, hay que saber decir no. Ahí está. No podemos tenerlo todo al tiempo. No se puede. No funciona. No queremos perdernos las ventajas de nada. Es lo que yo le digo a los jóvenes del grupo de jóvenes que yo acompaño. Yo siempre, esa catequesis yo no me la pierdo. Yo siempre estoy ahí. Ese día yo llego y yo les digo, vean chicos o chicas, miren, el día en que ustedes encuentran la mujer de su vida, o a las chicas el hombre de su vida, sepan que en el momento en que le piden la mano, todas las demás perdieron el concurso. De eso se trata. Para poder decir sí, hay que saber decir no. Vamos a repetirlo. Para poder decir sí, hay que saber decir no. Y es ahí donde está complicada la cosa, porque no nos queremos perder de nada. Yo tengo una sobrina que se llama Laura. Miren, ¿dónde empieza la misión de un sacerdote? En su propia casa. Eso de luz en la calle y tiniebla en la casa no funciona. No, señor. La misión de uno empieza en la casa. Y por eso cuando yo llego a mi casa de vacaciones, lo primero que hago es fila india, confesión para todo el mundo. Me ponen en fila, confesión para todo el mundo. Y cuando un sobrino mío
resulta un poco así renuente, pesado, ¿no? Yo que me voy a confesar con mi tío, qué vergüenza. Yo lo invito al centro comercial, que yo sé que le gusta. Lo invito a comer un helado y entre la ida y la vuelta queda confesado. Claro. Uno tiene que valerse de algunos truquitos para evangelizar. Tiene que buscar la forma. Pero con mi sobrina Laura, ella es mi monaguilla. Ella es mi monaguilla. Ella ya está estudiando, ya terminó el curso de griego, ahora está estudiando hebreo. Como el tío, ella se va. Y cuando yo estoy en vacaciones, ella es la que me acompaña, generalmente, no siempre, pero me acompaña en alguna de las celebraciones. Y entonces tenía una celebración y yo le digo: Laura, Eucaristía. Normalmente Laura enseguida, a ella le encanta, ella se pone feliz. Tío, aquí estoy. Y nada, no respondió. Laura, Eucaristía. Nada. Me voy al segundo piso, le toco la puerta. Laura, Eucaristía. Nada. Y tan raro. Yo abro la puerta con mucho cuidado. Claro, yo después caí en cuenta que era una imprudencia, es en la habitación de una señorita. Pero bueno, yo entré. Y cuando yo abro la puerta, estaba la Laura sentada ya en el fondo, con el ordenador abierto, haciendo una tarea de la universidad, la televisión que tiene en su habitación, viendo una telenovela, tenía puestos los audífonos, escuchando música, su Spotify, comiéndose una hamburguesa y con el celular haciendo WhatsApp. Oye, pero ¿qué es esto? Yo le quité el audífono. Laura, que estoy hablando. Ay, tío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Laura, ¿tú qué estás haciendo? Tío, estoy haciendo una tarea de la universidad. Mira, no me mientas. No me mientas que tú no estás haciendo nada. Mira que estás viendo televisión, estás tratando de hacer la tarea, estás escuchando el Spotify, estás respondiendo el WhatsApp y además comiéndote una hamburguesa. Tú no estás haciendo nada. Y ella me dice: tío, es que yo soy multicanal. Vean. Mira, a mí no me engañas, no me creas bobo, eso no existe, eso de multitasking, eso no funciona. No estás haciendo nada. Y ese es el problema hoy. No nos queremos perder de nada. Pero para poder decir sí, hay que saber decir no. ¿Está claro? Para decir sí, hay que saber decir no. A mí me pasó algo muy duro. Creo que en estos 35 años que ya tengo de vida sacerdotal, fue el momento más difícil de toda mi vida sacerdotal hasta hoy. Yo recibí una acusación, fui acusado, y acusado por mis propios hermanos de comunidad. Lo que más me dolió, le comenzaron a mandar cartas a mi superior, hablando de mí, muy mal de mí. Y mi superior, el padre Carlos Álvarez en ese momento, que había sido mi formador y un gran amigo, no tuvo la gentileza, a mí eso me dolió, decía, por lo menos que me hubiera llamado, que me hubiera preguntado. No, él procedió con la ley, hizo una nota formal, me la mandó: padre Fidel, preséntese a la casa provincial tal día, tal hora, para hacer los descargos porque hay una acusación contra usted. Y yo, claro, la verdad, yo me sentí muy mal. Claro, el que la debe la teme, ¿no? Y yo me sentí muy mal. Y el día siguiente no comía bien, no dormía bien, se me descompuso el ánimo. Yo decía: Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Cuando llegó el día de la cita con el provincial, recuerdo que era un día a las 9 de la mañana, yo llego a la casa provincial, toco el timbre, me abre la puerta la señora de la casa, doña Araminta, y me dice: el padre Carlos dice que lo esperes. Y tan raro, porque él siempre salía personalmente a saludarme, a saludar a todo el mundo, no solo conmigo. Y la cosa está mal. Y dice: no, esto está horrible. ¿Te quieres tomar un café? Y no, eso me va a hacer daño, yo no quiero tomar nada, yo espero aquí rezando el rosario, rezo los dolorosos, porque ¿qué más rezo, no?
Cuando llegó el momento, las 9 de la mañana, él era de una puntualidad alemana, a las 9 de la mañana dice, ¡siga! Estaba desde su oficina, ¡siga! Ni siquiera salió. Yo voy a abrir la puerta y yo sentí eso frío. Bogotá es fría, 10 grados de promedio, 15, pero frío, yo creo que eran los nervios. Abro yo la puerta, la manigueta esa, entro y él estaba sentado en su pupitre, no se levantó. Yo decía, no, esto está muy mal. Siéntate. Yo me senté, me siento en la poltrona, yo sentía que eso se hundía. Ay no, qué cosa tan horrible, qué cosa tan desagradable. Y entonces el provincial, sin siquiera mirarme, abrió una carpeta y comenzó a pasar papeles. Eran las acusaciones, pase papel, la cerró y me dijo, Padre Fidel, la cosa está muy mal. Pero lo que más me dolió fue lo que él agregó: menos mal que tú no naciste mujer, porque si no estarías lleno de hijos. Aprende a decir que no. Me mató, porque el problema era, ¿cuál era la acusación? Mis hermanos estaban preocupados de mí porque yo tenía un viaje, tenía una conferencia, tenía una clase, tenía un retiro, y claro, yo me estaba enfermando porque no dormía bien, no comía bien, me veían muy flaco, me veían con muchas gripas de seguido. Entonces me acusaron de que yo no sabía decir que no. Lo que más me dolió fue esa frase del provincial: menos mal que no naciste mujer, porque si no estarías lleno de hijos. Aprende a decir que no. Y lo peor de todo es que todavía no he aprendido. Por eso estoy aquí. Voy a tomarme 10 minutos más. La primera condición es saber morir. Saber decir no a sí mismo. ¿De acuerdo? No es el no al servicio, no es el no a los hermanos, es el no a ti mismo cuando algo no es de Dios. ¿Está claro el segundo énfasis de Jesús? El del primer pedalazo. ¿Cuál es el primer pedalazo? Niégate a ti mismo. Tercer énfasis de Jesús. Y con esto terminamos por ahora. Vamos a cerrarlo bien. El no es en función de un sí. El no es en función de un sí. No es el no. El cristianismo no es negativista. El cristianismo no es del no, es del sí. Pero para poder decir sí hay que saber decir no. Y por eso empezamos por ahí. Segundo énfasis. El tercero es el sí a la cruz. El no es en función del sí. ¿Cómo se pronuncia el sí? Carga con tu propia cruz. Ese es el sí. Dile sí a la cruz de Cristo. Dile sí a la cruz. Abraza la cruz. El no es en función de un sí. Carga con la cruz. Si ustedes miren el texto que tienen en la Biblia, miren el texto bíblico. Jesús dijo claramente: carga con tu propia cruz. Jesús no dijo: carguen con mi cruz. Él no dijo eso. Carga con la tuya. En Filipinas, todos los años hay un Via Crucis famoso internacionalmente, famosísimo, donde un filipino se representa a Cristo, lo azotan de verdad, lo coronan de espinas de verdad, hace un Via Crucis larguísimo, con un carro de la Cruz Roja detrás, por si acaso le da algo, lo crucifican de verdad, con clavos de verdad. Y en el momento en que ya está, que le va a dar el momento
clave. En ese momento llega la Cruz Roja, lo baja y todo el mundo aplaude. Yo digo, qué cosa tan ridícula. Jesús no nos dijo que cargásemos con la cruz de Él. Hermanos, la cruz de Él ya la resucitó. No hay que cargar la cruz de Cristo dos veces. Él ya la cargó. La que tengo que cargar ahora es la mía. La que tengo que cargar es la mía. Pero como lo dice Jesús claramente, cargue con su propia cruz y sígame. Eso es importante. Cargo con mi cruz siguiendo la manera como Cristo cargó con la suya. La lección divina más importante, la lectura bíblica más importante que un cristiano nunca debería dejar de hacer, es la santa pasión de Cristo. El problema es que en la liturgia lo leemos el domingo de Ramos y el Viernes Santo. Domingo de Ramos la gente está pensando en los ramos y la cosa, además de pie y con los micrófonos que no funcionan. El Viernes Santo peor, porque viene la procesión del Santo Entierro y entonces la gente escucha la pasión de Cristo y hace el 4, el 0, la gente, claro, ¿qué meditación va a hacer uno de la cruz así? Pero es la más importante. Carga con tu cruz como yo cargué la mía. Eso sí, ese es el discipulado. Aprende de la manera como yo cargué la mía. Pero aquí viene un punto fundamental. ¿Qué significa? Y esta lección, este tercer énfasis tiene que quedar bien escrito en el corazón, no solo en el cuaderno, en el corazón. ¿Qué significa cargar la cruz? Cargar la cruz, escuchen bien, no es aplastarse con la cruz. Hay gente, hay hermanos que llevan la cruz, escuchen, llevan la cruz muy mal. Hay gente que tiene hernia de cruz. Padre, es que yo no puedo con esta cruz de mi marido, con esta cruz de un hijo mío que tiene problemas, con esta cruz de mi enfermedad, con esta cruz de una vecina imposible, con esta cruz de mi misa. No puedo. Hay gente que lleva la cruz muy mal. Yo lo veo por todos lados. Lo veo en Bogotá, en los buses. Yo soy de bus, yo no tengo carro. En los buses, lo veo en los hospitales, lo veo en las cárceles, lo veo en la calle, lo veo en el confesionario, lo veo por todos lados. Cruces mal llevadas, cruces mal cargadas, llevadas con desánimo, con rabia. Incluso hay gente que ha salido de pelea con Dios por causa de la cruz. Hay gente que ha roto con Dios porque no ha entendido la cruz. Y esto es grave, gravísimo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando dijo carguen la cruz? Aplástense de la cruz, apachúrrense de cruz. No dijo eso. Él dijo carguen la cruz. El verbo perdonen, discúlpeme, pero es que estoy ante un auditorio de muy alto nivel. Si el verbo de la negación era parneomai, saber decir no, el verbo del cargar la cruz es agomai. ¿Qué significa? ¿Por qué lo digo? Agomai no es vertical, aplastarse de cruz, no. Agoma, el verbo griego es esto, miren para acá, es coger un peso, una carga, echármela al hombro, asumirla, trasladarla y ponerla en otro lugar transformada. ¿Qué es cargar la cruz? Es hacerle el viacrucis a la cruz. Es hacer el viacrucis. O sea, resucitar la cruz. No es morirse de cruz. No es aplastarse de cruz. Es transformar la cruz. Eso es lo cristiano. La cruz de Cristo no es una cruz de muerte. Es una cruz de vida. No es una cruz para aplastarse, es una cruz para resucitar. Por eso importante esto, carga con tu cruz, es asúmela,
Haz el Via Crucis como Jesús lo hizo con el suyo, hasta que la resucites junto con Cristo. Por cierto, no la resucitas tú. El que resucita la cruz es el Padre, como resucitó a Cristo. Pero tú tienes que hacer el camino. Hazle el camino a esa cruz. Hazle el proceso a esa cruz. Haz la ruta de esa cruz hasta que tu cruz resucite. Cruz que no resucita no es cristiana. Vamos a repetir esa frase. Cruz que no resucita no es cristiana. La cruz cristiana es pascual. La cruz cristiana es pascual. De Pascua. La cruz cristiana es pascual. Una cruz de resurrección. Vamos a repetir la frase entonces. Cruz que no resucita no es cristiana. La cruz cristiana es de resurrección, de transformación, de vida. Y por eso yo les voy a dejar una pregunta ahora. ¿Tengo alguna cruz? ¿Tengo en este momento alguna cruz que todavía no he resucitado? ¿Tengo alguna cruz que me está dando hernia de tanto cargarla? ¿Tengo alguna cruz que me maltrata, que me hace sangrar, que me deprime? ¿Tengo alguna cruz que año tras año vengo aplazando sin encontrar una luz y una solución? Esa pregunta es clave para nosotros los cristianos. La cruz no se hizo para ser aplastado por la cruz, sino para resucitarla. Cruz que no resucita no es cristiana. La cruz cristiana es pascual. Somos discípulos de la cruz pascual de Cristo. Somos discípulos de la cruz pascual de Cristo. Y les voy a decir algo más. Atención con esto. Escuchando cada uno, escrutando el corazón. Hay cruces que se resucitan el mismo día. Cada día tiene su afán, que se podría decir también tiene su cruz. Hay cruces que resucitan el mismo día. Hay cruces que necesitan una semana, como hay cruces que te van a llevar toda la vida. Lo más importante es que tú estés en el camino. Ese es el discipulado. Que tú estés en el camino de esta transformación. Les voy a contar en las siguientes conferencias cuál es ese camino de la transformación. Que viviremos en el poder y la gracia del Espíritu Santo, donde esa sangre de Cristo va a obrar en nosotros. Pero ahora es muy importante esta toma de conciencia. ¿Tengo alguna cruz que todavía no se ha resuelto? Esa cruz, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama esa cruz? Puede ser una persona, puede ser un pecado que estoy pagando el precio, las consecuencias, un error que cometí, o algo también, aquí sí viene el tema involuntario, una persona que me persigue y que me hace daño, que me hace mal. La cruz puede venir de muchas formas. Lo importante ahora es tomar conciencia de esto. ¿Tengo alguna cruz que todavía no he resucitado? ¿Qué voy a hacer con ella? Hay tres cosas que no se pueden hacer. Escuchen. Hay tres cosas que no se pueden hacer. Primero, de la cruz no se culpa a otros. Esto de que yo a veces escucho, sobre todo a los jóvenes de mi grupo, que alguno de ellos llega y me dice: padre, yo soy así, soy rebelde porque mis papás se separaron, porque me negaron, no sé qué. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y yo le digo: mira, cámbiame la canción, que sé yo la canté en los años 70. Ya cámbiame el disco, niño. Asume. Es verdad que hay cosas no buscadas, que también hay accidentes y también hay persecuciones. Yo lo sé, no estoy hablando de eso. Pero primero, de la cruz no se culpa a otros. No es que el problema es de mi mamá, es que el problema es de un hermano. No, asume la cuota de responsabilidad que tú tienes.
Primero. Segunda cosa que no se puede hacer. Escuchen, la cruz no hay que buscarla. Esto es fuerte. La cruz no hay que buscarla. La cruz viene sola. Esto de voy a colocarme esto para sentir la cruz de Cristo. Mira, escucha bien. Todo el mundo ya tiene su propia cruz. No tienes que ir a buscarla en otro lado. Hace años me gustaba ir, sobre todo los domingos, a confesar en un santuario que hay en Bogotá, que se llama Monserrate, donde la gente sube 300 metros a pie, algunos hasta de rodillas, para venerar el Cristo caído que está en el Cerro Tutelar de Bogotá, de la capital de mi país. Y para mí era impresionante ver gente, hermanos, gente que llegaba con una herida en el pie de la penitencia, con una herida en la rodilla. Esa herida nosotros le llamamos ñoña. Tenía una ñoña, un tremendo ñoñón. Y entonces besaban el Cristo y luego pasaban al confesionario. Y yo le preguntaba, ¿usted por qué tiene esa ñoña? Ay, padre, porque le estoy pidiendo al Señor por una intención o reparando mis pecados. Y yo le decía, mire, la ñoña, la herida, hay que hacerla donde se peca. La herida tiene que hacerla por donde peca. La rodilla no tiene la culpa. La planta de los pies no tiene la culpa. Otra cosa es lo que tiene que trabajar. Porque usted aquí recibe las bendiciones del Señor, pero baja la montaña, regresa a su casa, le sigue pagando mal a los trabajadores, no responde por sus hijos, sigue de pelea con un compañero de trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada. La cruz no hay que buscarla. Yo ya sé dónde la tengo. Sé dónde tengo que hacer esa resurrección. Y tercero y último, de la cruz no hay que esconderse. De la cruz no hay que hacer como el avestruz, que cuando ve un peligro mete la cabeza en el suelo y hace de cuenta de que no hay ningún peligro. No. La cruz, ¿qué se hace con la cruz? Primero, acuérdense, el cargar la cruz son 3 pasos. 1, te la echas al hombro, la asumes, asúmela, acéptala. Acepta esa cruz, ponle nombre a esa cruz. 2, camina, no es aplasta, camina, hazle el Vía Crucis junto con Jesús, con las actitudes de Jesús. Y tercero, déjala ahora en una nueva posición, donde esa cruz será vida, será resurrección, inclusive salvación para otros, porque es una donación, una ofrenda de la propia vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Primera lección del día: el discipulado de la cruz pascual de Cristo. ¿Cuál fue el título? Discipulado de la cruz pascual de Cristo. Esto fue lo que el Señor le pidió a sus discípulos. Y siguiendo la instrucción de Pablo a Timoteo, al líder de la comunidad, reaviva la llama, vuelve a la experiencia fundante. Vuelve a la experiencia fundante. La experiencia fundante tiene que ver con una cruz resucitada, que ya veremos, sigue Pentecostés, pero con una cruz resucitada, una salvación que recibimos en la cruz. Primer énfasis de Jesús: si alguno quiere. Segundo énfasis de Jesús: niégate a ti mismo. Tercer énfasis de Jesús: carga con tu cruz. Hazle el camino a tu cruz. Si alguno quiere, repitamos la frase de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, cargue con su cruz y sígame. Otra vez: si alguno quiere. Primer énfasis: la cruz no se impone, se propone. ¿Todos? La cruz no se impone. Segundo, negarse a sí mismo es saber decir no a lo que se contrapone a Cristo. Negarse a sí mismo. Tercer énfasis: cargar la cruz
es resucitarla. Amén.